nos encontramos en Berlín, capital de Alemania, y visitaremos el campo de concentración nazi de Sachsenhausen, uno de los primeros campos de concentración creados por el régimen militar de Hitler. El campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado en la población de Oranienburg, en Brandenburgo, Alemania, que es una ciudad a las afueras de Berlín, fue construido por los nazis en 1936 para confinar y liquidar masivamente a opositores políticos, judíos, gitanos y homosexuales. Posteriormente, también prisioneros de guerra y finalmente testigos de Jehová. Aproximadamente 50.000 prisioneros de todo tipo fueron asesinados dentro de este campo. Con la ocupación soviética de Alemania Oriental, entre agosto de 1945 y la primavera de 1950, fue transformado en un campo especial del NKVD, donde se recluyó a unos 60.000 presos políticos del régimen nazi, así como militares y funcionarios del Tercer Reich. Nuestro viaje comienza desde temprano en la ciudad de Berlín, capital de Alemania, donde nos dirigimos hacia la estación de metro, donde tomaremos la línea de tren S1, que nos dirige hacia la ciudad de Oranienburg, localidad donde se encuentra el campo de concentración y aproximadamente a 1 hora de camino de Berlín. En el camino hacia el campo pasamos comprando desayuno en los locales de comida que se encuentran en la estación de tren y asimismo un café para iniciar el día con todas las energías. Y mientras esperaba el tren, me llamó la atención una situación que considero bastante peculiar. Justo enfrente de la estación había un grupo de activistas políticos entonando, podría decirse, ataques hacia ese grupo de activistas que entonaban cantos pro-nazi, que es algo que me llamó bastante la atención, ya que en todo el mundo nos hacen creer que el nazismo en Alemania es algo como olvidado, pero con esto me di cuenta que es algo que sigue muy pero muy vivo y con seguidores sumamente activos al día de hoy en Alemania. Este es un tema bastante complejo que considero que podemos dejar por otro video, pero es algo que me llamó sumamente la atención por lo que representa en sí el nazismo en todo el mundo. Les dejaré un pequeño fragmento del video donde claramente se escucha a una parte de la multitud gritando nazis out, y mientras tanto en la otra esquina que no se logra apreciar está el otro grupo entonando cantos pro nazis. Después de esta peculiar situación, emprendimos finalmente el viaje en el tren que nos dirigiría a Oranienburg. El trayecto duró cerca de 40 minutos, donde pudimos apreciar las hermosas vistas de los barrios y ciudades a las afueras de Berlín, y asimismo los paisajes y bosques frondosos que adornaban el viaje con sus increíbles vistas. Y fue así como después del trayecto de entre 40 y 50 minutos llegamos finalmente a la ciudad de Oranienburg. Luego del tren estaba la opción de tomar un bus que nos llevaría directamente al campo, pero decidí caminar para así poder conocer un poco más la ciudad y ver un poco más de cerca cómo era la vida en el lugar. Luego de una caminata de aproximadamente 30 minutos, llegamos finalmente al campo de concentración de Sachsenhausen. Acá pueden apreciar la entrada principal del campo de concentración, donde luego de pasar por un punto de control, entramos finalmente al campo. La caminata a la entrada se realiza del costado derecho del campo, donde se puede apreciar los muros originales del campo y asimismo las casetas de seguridad en los muros donde los guardias resguardaban la seguridad del campo.
Al final de este muro perimetral, finalmente nos encontramos con la entrada principal por donde entraban todos los prisioneros. Como dato interesante, en el reloj que se ve como arriba de la caseta de la entrada principal, el reloj está detenido justamente a las 11:08, que es la hora exacta cuando las tropas soviéticas entran al campo y liberan a todos los prisioneros que se encontraban en él el 22 de abril de 1945. Asimismo, en la entrada podemos leer la famosa frase Arbeit macht frei, que es la icónica frase que los nazis colocaban en todos los campos de concentración ubicados en toda Europa. En esta área pueden ver el área de las rejas electrificadas que servían para que los prisioneros no escaparan del campo y asimismo el área general de los pabellones. Asimismo nos encontramos estas placas conmemorativas que diversos países han colocado en el campo en honor a sus ciudadanos muertos y ejecutados en este campo de concentración. En este momento nos encontramos en el interior de un pabellón. Esto que pueden observar es parte de los comedores y se dice que en estos pequeños lugares llegaban a vivir y convivir hasta 250 personas. Esto que ven acá son las literas donde en cada espacio que ustedes ven dormían hasta 3 prisioneros debido a la desnutrición que tenían cada uno de ellos. Esto que observamos acá es el cuarto de limpieza de los guardias y este espacio son los baños dedicados a los 250 personas que vivían en este pabellón. Es decir, que esas 250 personas solo contaban con estos baños para hacer sus necesidades diarias. En este momento estamos entrando a lo que sería la prisión del campo de concentración de Sachsenhausen, donde en esta prisión eran traídos generalmente militares de alto rango que eran capturados por la Alemania nazi y asimismo opositores locales, por ejemplo, opositores de otro partido que se oponían al régimen de Hitler. Aquí prácticamente todos los días todos los prisioneros de estas celdas eran torturados y asimismo, si ustedes pueden ver fotos en cada una de las celdas, son de las personas que estuvieron recluidas en estos lugares, que generalmente eran políticos o militares de alto rango. Estos troncos que ven acá se encuentran justamente a las afueras de la prisión y la única finalidad que tenían eran torturar a todos los presos. La modalidad era que colgaban al prisionero de las manos en esas como varillas que ven ahí, pero a la inversa. Y prácticamente todos los días eran torturados, ya sea para sacar información o solamente para irlos debilitando y que fueran muriendo de uno a uno. Acá nos encontramos en lo que sería la morgue del campo de concentración, donde después de fallecer los prisioneros, los traían a esta parte donde los seccionaban y asimismo algunos los embalsamaban o hacían experimentos o investigaciones con los cuerpos de las personas y prisioneros ya fallecidos. Esto que ven acá se encuentra literalmente abajo de la morgue. Y acá se dice de que traían a todos los cuerpos de los prisioneros fallecidos y eran como una especie de congeladores de que se pueden ver aún los ductos que conectaban a cada una de estas cámaras y era como una forma de mantener los cuerpos mientras se iba desocupando la morgue, ya sea para posteriormente ser calcinados en las cámaras de incineración que tenía el campo o simplemente ser desechados, enterrados o trasladados a las fosas comunes que tenía el campo. En esta zona hace un frío que no tienen idea y asimismo es aterrador pensar que estos salones algún día estuvieron repletos
de cuerpos de prisioneros. Luego, a las afueras de las barricadas, nos encontramos con estas pistas que rodean prácticamente los pabellones, y estas pistas estaban destinadas eh, a los prisioneros, ya que los nazis tenían como contratos con diversas marcas de calzado y se obligaban a los prisioneros a caminar hasta 40 kilómetros al día a través de estas pistas para probar el calzado y ver su calidad. Acá nos encontramos en uno de los pabellones donde vivían los soldados de la SS. Acá podemos ver como una especie de lavado, y en este momento nos estamos dirigiendo hacia lo que era la cocina, donde los soldados día a día preparaban sus alimentos. Podemos ver lo que queda prácticamente de como lo que parece un horno. Y asimismo, algo bastante interesante, que esto está como en una planta baja. Si pueden ver ahí la respiración natural del lugar, que es como una parrilla que la han dejado, y cada uno de los pabellones se conectan a través de estos túneles que en este momento vamos a pasar. No les miento que se siente una energía bastante pesada, bastante, hasta cierto grado aterradora. Y si se fijan, estábamos en un pabellón, aquí vamos cruzando como la calle principal que da el pabellón, y aquí nos encontramos en el pabellón del frente, que es un área de enfermería. En este momento nos dirigimos hacia lo que es el Museo del Campo de Concentración, donde podemos ver parte del mobiliario original del campo de concentración. Por ejemplo, esta litera que pueden observar en la imagen. Asimismo, podemos encontrarnos con parte de los uniformes que los soldados le ponían a los prisioneros para identificarlos. Asimismo, las carretas donde los mismos prisioneros trasladaban a sus compañeros hacia las cámaras de incineración o hacia las fosas comunes, y otros demás objetos del campo de concentración que fueron rescatados y posteriormente trasladados a este museo. Asimismo, nos podemos encontrar el monumento a la liberación del campo de concentración, construido por los soviéticos, que, como les comentaba, fueron ellos quienes liberaron el campo de concentración en el año de 1945. En este momento nos dirigimos hacia lo que sería el área de fusilamiento del campo de concentración, que si se fija queda como una parte de abajo, que eso lo hacían para que ninguna bala a la hora de fusilar a los prisioneros saliera rebotada, hiriera tanto a otros prisioneros o a personal de las SS del campo de concentración. Los colocaban como en esas tablas que ustedes ven ahí, y posteriormente los fusilaban y después pasaban a las salas de cremación. Este lugar que ustedes ven acá son las famosas cámaras de gas del campo de concentración, que fueron empleadas tanto en este campo y en muchos otros diversos campos de concentración, que consistían en que traían a las personas, los encerraban y después lanzaban químicos para matarlos. Y estos que ven acá son los crematorios originales del campo de concentración, donde después de fusilarlos o después de meter los prisioneros en las cámaras de gas, posteriormente se deshacían de los cuerpos en estos crematorios. Y al salir de las cámaras de gas y de los crematorios, nos encontramos con este monumento en honor a todas las víctimas asesinadas en este campo de concentración por el régimen nazi. Y este fue un breve recorrido y asimismo la historia del campo de concentración nazi Sachsenhausen, un lugar que es un vivo recuerdo de lo que fueron las atrocidades de la Alemania nazi de Hitler. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en una próxima ocasión.